Desde la línea podcast y su creador, Luis M. Rodríguez, no se hacen responsables por las opiniones, expresiones, comentarios o puntos de vista expresados por los participantes o invitados. Bienvenidos al podcast Desde la Línea. Desde la línea podcast te estoy cantando. Desde la línea podcast improvisando. Le doy las gracias todito a todos mis hermanos por estos años que yo a los niños he dedicado. Desde la línea podcast, desde la línea podcast. ¡Mira, wow! Dímelo, Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde la Línea, edición 1 para 1 esta semana. Tenemos con nosotros, él fue ex arquero de la selección de Puerto Rico. Ahora mismo él es instructor o maestro o coach de arqueros en un equipo en Estados Unidos. Y él es nada más y nada menos que Brian Velázquez. ¿Cómo estás? Saludos, Luis. Gracias por la oportunidad de estar aquí Desde la Línea Podcast. Para mí es un placer y la verdad que muy feliz de estar aquí con todos nosotros, con todos ustedes y los que siguen al podcast. Oye, ¿cuál fue ese clic con el fútbol? O sea, cuéntame un poquito de eso. ¿A quién viste? ¿Había familiares en tu casa? ¿O qué viste que tú dijiste? Yo quiero ser futbolista. Mano, la verdad es que si te digo, pues quizá es como en Puerto Rico. En Puerto Rico el fútbol, cuando yo empecé, era un deporte que se jugaba en Puerto Rico, pero en mi área nadie lo jugaba. En mi familia nadie lo jugaba. Para que tengas una idea, en mi familia no habían deportistas. Lo más cercano a un deportista era mi hermano mayor, que hizo taekwondo y en su momento tuvo quizá la oportunidad de pertenecer al Comité Olímpico de Puerto Rico en lo que es el albergue olímpico y todo, pero él decidió no seguir en el deporte del taekwondo ya. Pero yo me metí al fútbol y me conecté con el fútbol primero por medio de los videojuegos, para que tengas una idea. El PlayStation, el juego del FIFA, jugábamos ahí, el combo, y como quien dice, el grupito del barrio, lo jugábamos en las carreteras, en el parque y eso. Y ahí fue que comenzó, la realidad, ahí comenzó. El fútbol en Puerto Rico es un fenómeno bien interesante. Y esto es mi perspectiva, tú que estás adentro me podrás corregir en confianza si estoy hablando disparate, diciendo un error. O sea, toda la vida el fútbol en Puerto Rico, desde cuando yo crecía, se veía como un deporte de ricos. O sea, se veía como este deporte inalcanzable. O sea, como que esto era un deporte para ciertas personas nada más. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O qué tan cierto fue? Pues a lo mejor ha cambiado. Yo diría que es un tabú, y más allá de un tabú, quizás es un poco de desconocimiento. Y tiene su verdad y tiene su mentira. Me explico. Sí, en Puerto Rico el deporte del fútbol tenía su núcleo, pero dentro de su núcleo tenía otros núcleos que lo acompañaban. Y me explico. Habían gente de dinero, gente adinerada que quizás lo podían jugar y eran las personas que quizás más se veían jugándolo. Pero sin embargo, tú te vas a lugares como Quintana, allá en el Parque Benjamín Martínez, que ahora mismo y siempre ha sido una cuna del fútbol de Puerto Rico. Es un residencial público y se juega el fútbol de Puerto Rico. Han salido grandes jugadores del fútbol de Puerto Rico, del residencial Quintana. Si te vas a Sellé, también otro de los residenciales, puedes irte a Maunabo, Héctor Pito Ramos, segundo máximo goleador de la selección de Puerto Rico, porque pues su récord se lo sobrepasaron hace unos cuantos meses atrás Ricardo Rivera en la selección, y la realidad es que los récords están para romperse. Pero sí, Héctor Pito Ramos, grandes jugadores como Olvin Ortiz, que a pesar de su paso por la selección no fueron pasos grandes de mucho tiempo, pero fueron pasos importantes que le dieron momentos históricos a la selección de Puerto Rico, de allá de Yabucoa. La realidad es que el deporte del fútbol en Puerto Rico, como dije, tiene sus núcleos, y dentro de su núcleo tiene otros núcleos que los acompañan. Eso es un tabú. Lo jugaba todo el mundo. Ahora, con este boom que en un momento hubo en el 2010 por el Mundial y todo, el fútbol en Puerto Rico comenzó a surgir un poquito más públicamente, más visiblemente, volvió y se estancó un poco por distintos detalles que hayan pasado en el fútbol de Puerto Rico, y nuevamente está haciendo este boom ahora, dado a que pues obviamente pues está la internet, está el marketing, el Facebook y todo, y pues muchas personas haciendo cosas importantes por el fútbol de Puerto Rico.
Quiero hablar un momento de Quintana, y Quintana es algo bien particular porque Quintana siempre ha sido como en la casa del fútbol en Puerto Rico, o sea, recuerdo siempre escucharlo nombrar, yo llegué a estudiar con Jackie Marrero y también con Chungi, creo que es la otra muchacha, estudié con ellos en la Juan Ponce de León y siempre los veía como que yo, oh, mira, los futbolistas, whatever, o sea, y siempre como que Quintana siempre sonaba en el nombre. Y lo interesante es cómo han cuidado, o sea, el mini estadio, ¿no? Como le llaman de Quintana. Y estamos hablando de un mini estadio a nivel de que, o sea, tenemos que a veces ahí están árbitras mundialistas como Janečka. También hemos tenido grandes jugadores que vienen de otros lados y dicen, wow, o sea, el sitio está brutal. O sea, como que Quintana no solamente se ha mantenido, ¿verdad? Como quizás la casa del fútbol en Puerto Rico, también como que las condiciones son a nivel top. Sí, las condiciones son tops. Han salido grandes personas, jugadores, árbitros, personajes del fútbol de Puerto Rico que tienen siempre su espacio y tienen ese pedazo del pastel dentro de la historia del fútbol de Puerto Rico, como lo es Jackie y todas estas personas que han mencionado. Y lo siguen haciendo. El fútbol en Quintana, yo lo diría que como existe en Brasil, y no me gustaría compararlo porque no me gustan las comparaciones, siempre cada lugar, cada espacio, cada, cada cosa tiene su espacio, tiene algo que lo distingue. Pero para hacer una similitud, pues Quintana es como la favela en Brasil, por decirlo así, por decir algo para que la gente pueda conectar a lo que significa Quintana para el fútbol de Puerto Rico. Es una religión. Hay todos los niños en Quintana te juegan fútbol. Todas las personas mayores saben de fútbol. Todas las personas que viven en esa área de Quintana conocen del fútbol de Puerto Rico y conocen del fútbol, de cómo se juega, cómo jugarlo, cómo sentirlo. La verdad es que Quintana, sin dejar afuera Don Bosco, discúlpame, Don Bosco también, son cunas del fútbol de Puerto Rico. Puerto Rico tiene muchas cunas de fútbol. Por eso te dije, es un núcleo que está acompañado por muchos otros núcleos dentro de ese mismo, que dividen la cultura del fútbol de Puerto Rico y por eso es tan bonito. Quiero hablar un momento contigo de tu posición, o sea, portero, arquero. Es una posición, me acuerdo hace mucho, estuve hablando con una arquera que entrevisté que estuvo en grandes equipos de México, Cruz Azul, América, etcétera, y hablábamos de lo interesante que es esta posición, o sea, ella la describía como una posición bella, hermosa, pero la más injusta del fútbol. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el delantero se equivoca, no hay problema, el medio arregla. Si se equivoca el medio, no hay problema, arregla los defensas, pero si se equivoca el arquero, es gol. Es una realidad y exactamente como ella lo describió, como dice que lo describió, que es una posición muy bella. Sí, la posición del arquero es una posición bella, hermosa, que muchas veces no tiene palabras para describirse el sentimiento y el feeling que uno como arquero puede sentir a la hora de ejercer esta posición. Sin embargo, sí, es injusta por el simple y sencillo hecho de que para que te metan un gol tiene que pasar por la primera línea de defensa, que sabe de fútbol, la primera línea de defensa es el ataque, la segunda línea de defensa el mediocampo y la tercera línea de defensa, pues en este caso los defensores. El primero, para que te metan un gol tiene que pasar por esas tres fases y luego de pasar por esas tres fases estás tú. Y simplemente el fútbol es tan injusto muchas veces, o esta posición es tan injusta, de que si el defensor o el jugador que se encontraba antes de que surgiera el gol o que surgiera tu acción como arquero se equivoca, yo tengo que estar ahí para salvar. O el arquero tiene que estar ahí para salvar. Tiene que hacer lo imposible dentro de sus limitaciones técnico-tácticas y a base de habilidades que sean permitidas bajo el reglamento para poder evitar ese gol. Y al final nos anotan el gol. Pero hay algo bien importante y cuando lo dijiste ahí al inicio del podcast, yo soy entrenador de arqueros actualmente. Certificado acá en los Estados Unidos, licenciado, y trabajo en dos ramas del fútbol en los Estados Unidos a nivel formativo y a nivel profesional. Y el fútbol, a nivel de arqueros, las personas, muchos, los que no conocen, miden el talento o la ejecución de un portero por cuántos goles se le anotan a un arquero. Y eso es un problema.
es un problema porque medir a un arquero o tratar de trabajar cuán bueno es un arquero, poder hacer ese resultado, a tomar esa decisión de si es bueno o no es bueno, cuán buenas son sus habilidades, a base de cuántos goles le anotan, es un problema porque entonces estamos dejando afuera muchos conceptos aparte de lo que es la posición de ser arquero que mucha gente no entiende. Y eso es el problema principal a la hora de evaluar un arquero. No podemos limitarnos a evaluar solamente al arquero por cuántos goles le meten, porque es que goles van a meter siempre, pero cuántos balones atajó o de qué manera atajó estos balones a base de cuánta dificultad de parte de la jugada a la cual se enfrentaba o cuáles fueron sus acciones principales o antes de esa acción para poder ejecutar estas salvadas que permitieron al equipo salir de esa transición defensiva a ofensiva para poder iniciar el ataque. Son detalles muy pequeños que quizá la gente que no conoce no se da cuenta, pero al final, como dije, es muy difícil y es muy debajo limitar la actuación de un arquero o el resultado de cuán bueno es por cuántos goles le anotan. No solamente eso, si nos vamos a hablar de eso, vamos a hablar de verdad de cómo se burlan a cada rato de Ochoa, del portero, del ex portero de México, que lleva como 5 descensos en Europa. Y tú dices, pero es que para que pase un descenso un equipo no fue porque te metieron 15 goles en 2 jornadas. O sea, para que se dé un descenso tiene que haber un montón de resultados erróneos. Son muchos resultados, son muchos rompecabezas, partes del rompecabezas que se salen de su sitio para que haya un resultado como ese. O sea, que mucha gente, no, que 5 descensos en Europa, o sea, el arquero más goleado, whatever, le dice, pero es que, o sea, para tú ser el arquero más goleado, o sea, hay que ver en qué equipo jugó, o sea, tú no puedes pretender que a lo mejor si juegas un equipo que no es un buen equipo, o sea, tú eres el arquero, o sea, tú solamente te puedes limitar a esos 3 palos, tú no puedes multiplicarte. Es que hay que analizar, como dije, ¿qué goles te anotaron? ¿Por qué te anotaron ese gol? ¿Qué pudiste haber hecho mejor o qué no podías hacer que te limitó a esa acción final que tomaste para intentar salvar el gol? ¿Ves las preguntas que te estoy haciendo? Uh-huh. Es algo que yo hablo siempre con todos los arqueros que yo trabajo, tanto acá en el club como que trabajo, como en la academia formativa para la que trabajo. A la hora de tú formar un arquero o trabajar con un arquero, la parte técnica es bien importante y eso es algo que yo dije cuando fui a Puerto Rico hace unas semanas atrás. A mí me encanta lo que está surgiendo en Puerto Rico con todos los arqueros. Hay una base de arqueros que está subiendo muy importante. Gran trabajo por parte de Sebastián Uranga, gran trabajo por parte de Ángel Molinari, actual entrenador de arqueros de la selección de Puerto Rico. Sin embargo, no podemos quedarnos solamente en la parte técnica. No podemos quedarnos solamente en que el arquero entrene y que todo lo que se vea que el arquero entrena se vea bonito. Que todos los balones que se entrenen o todas las situaciones que se entrenen, el portero pueda estar disponible o pueda estar able para hacer esa tapada. ¿Por qué? Porque al final estamos quitando la realidad y estamos quitando al portero, sacando al portero de su hábitat. El hábitat de presión, el hábitat de trabajar bajo presión, de no saber qué tipo de tiro es el que me viene, de no saber tomar decisiones en milésimas de segundo para saber qué tipo de ejecución técnica yo tengo que hacer para este tipo de situación táctica dentro del partido o de realidad del partido. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Hay que saber llevar al arquero a su hábitat, a su lugar natural, que es la portería, y sacarlo de tantos conos, de sacarlo de tantas cosas que vas a ver enfrente que no sean cosas o no sean instrumentos que le permitan al arquero decir, espérate, yo estuve en esta situación en un entrenamiento. Esta es una situación similar a un partido. Yo puedo manejar esto, lo voy a manejar de esta manera. Estos son los 3 objetivos o los 3 puntos claves que tengo que mirar en esta situación. Un ejemplo, para poder hacérselo fácil a las personas que nos están escuchando, un
un centro, que venga un centro, cambio de orientación, viene el winger, el extremo izquierdo, yo estoy cubriendo palo y veo que viene un servicio, ya sea por el aire, ya sea por media altura o ya sea por el campo, por el ground. Y cuando yo hago mi transición para ganar tiempo de reacción, muchos de los arqueros hacen la transición para ganar tu tiempo de reacción, pero no están escaneando. Y aquí es la pregunta. Muchas personas dicen, ¿qué es escanear? Pues sencillo. Escanear es ver mi área, ver qué es lo que hay dentro de mi área, dentro de mi sit chart box. ¿Qué es lo que hay ahí? Espérate, tengo 3 jugadores. Y en el momento que yo estoy escaneando, que yo estoy haciendo esa transición, que estoy haciendo mi overset para hacer mi shuffling y moverme, veo 3 jugadores, pero tengo que mirar cuál es el jugador que mejor está posicionado. ¿Y cuál es el segundo mejor jugador posicionado? ¿Y cuál es el tercer jugador mejor posicionado? Dentro de esa manera, en milésimas de segundo, yo tengo que tomar la acción hacia dónde va a ser mi transición para esperar la acción próxima de esta jugada. Inclusive, no sé si me llega. Claro, inclusive hay jugadas que la gente puede creer que son casualidad. O sea, y no, son cosas que fueron practicadas, como por ejemplo, creo que podemos poner... La tajada de Sommer contra el Barcelona. Sí, la del ángulo. No, olvídate del ángulo. El contraataque, transición, defensa ofensiva por parte de los 3 jugadores del Barça, que fue balón, toque, movimiento hacia servicio hacia Eric García, transición de palo a palo por parte del arquero Sommer y el tapadón que se tira. Eso es una jugada que se entrena, claro. Pero más allá que se entrena, tú tienes que entrenar mentalmente la parte de escaneo. ¿Cómo es el movimiento? Él tuvo que haber escaneado el movimiento perfecto que hizo Eric García y luego escanear cuál es la pierna que utiliza para patear. ¿De qué manera está utilizando? Porque utilizó la pierna izquierda. Está utilizando pierna izquierda, borde interno, quiere decir que el balón viene cerrándose y va a venir cerrándose hacia mi persona. Porque si yo utilizo borde interno de mi pie izquierdo, viniendo por ese lado, el balón va a venir cerrándose. Él va a venir cerrándose hacia mi persona. Eso quiere decir que yo voy a tener más posibilidades de atajar ese balón. Entonces, ¿por qué yo como arquero me voy a tirar a tapar el suelo cuando tengo que tapar la mitad completa de la portería? Porque el balón va a venir en el aire. No, así es. Y como otras podemos hablar un momento de la de, que creo que es un tajadón que va a quedar para la historia, ¿no? El de Emiliano Martínez, el Dibu Martínez en esa final contra Francia. O sea, correcto. Esa jugada que valió todo. O sea, porque si no llega a ver esa jugada, Francia hubiese sido bicampeona. O sea, y son momentos en los que te preparas toda la vida para un segundo, o sea, para 10 segundos, que te pueden cambiar la vida para siempre. Puede ser un héroe para la gente como lo fue o un villano. O sea, en este caso, volvemos a hablar de lo que hablaba al principio. Ya esa es tu última línea. O sea, pudiéramos quizás argumentar el error en el medio campo cuando la bola se va para arriba y le termina cayendo en las manos, en los pies al delantero, pero no hay excusa. O sea, es como que ese es tu momento. Eso es correcto. Te preparas tanto tiempo para poder hacer una acción de un minuto, 2 segundos, 3 segundos, el tiempo que sea, pero te estás preparando tanto tiempo para hacer eso y después las personas dicen, espérate, pero es que quizás eso yo lo puedo hacer. Claro. Es que al final, como digo, todo el mundo puede hacerlo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de tu tiempo vas a utilizar para prepararte, para poder estar disponible? You can be able to do that the same way he did it. Es el tiempo de preparación. Quiero hablar contigo sobre el fútbol de Puerto Rico. O sea, ahora mismo, ¿verdad? Antes de hablar de fútbol, quiero hablar un momento que me hable, llévame contigo en una máquina del tiempo y hablar un poquito, ¿verdad? Sobre tu evolución como futbolista, o sea, lo que tú has visto, porque tú ahora mismo pues estás en Estados Unidos, pero mientras tú te ibas criando, ibas creciendo, también fuiste parte, ¿verdad? Pues más o menos somos contemporáneos, así que pudiste ver de cerca lo que fue la evolución de Puerto Rico en el fútbol y también la evolución contigo como jugador. Ok. Específicamente dentro de qué ámbito, a qué te quieres concentrar. De lo que tú quieras, llévame por donde tú quieras. Si lo quieres dividir por alguna parte administrativa, por una parte como juego, como tal, como tú quieras, irte. Llévame Te voy a hablar como jugador.
La evolución del fútbol en Puerto Rico tuvo que comenzar, yo como jugador, vamos a hablar de mi parte, de mi experiencia, de mi vivencia, que es prácticamente la de muchas personas. Oye, Luis, yo soy natural de Guánica, te lo voy a poner también. Yo nací en Ponce, pero yo me crié en Guánica. En Guánica no se jugaba fútbol. En Guánica se jugaba pelota, baloncesto, voleibol, track and field, todo el tipo de deporte, menos fútbol. Y cuando se empezó a jugar fútbol, fue el boom estaba el mundial, había un entrenador peruano que era una maestra y nos puso a jugar. Cuando el fútbol en Guánica como que empieza a decaer un poco, ya yo había tomado mi decisión. Yo dije, yo quiero seguir jugando a esto. No sé cuán lejos yo pueda llegar, pero yo quiero seguir jugando a esto. Y me moví a un equipo en San Germán, donde me dieron la oportunidad, que por cierto, doy gracias a todos los clubes que por los cuales yo pasé, porque nunca tuve que soltar un solo centavo, porque en Puerto Rico no había arquero, y yo era arquero. Y pues se me daba la oportunidad de que necesitaba un arquero y decía, pues yo estoy disponible. No tenía que pagar. Me hicieron creer que era bueno. Y cuando llegaba, siempre que llegaba, pues el futbolista tenía que quererlo, Luis. El jugador tenía que decir, yo quiero ser futbolista, yo quiero jugar al fútbol. Y se me paran los pelos porque yo viniendo de Guánica, criado en Guánica, muchas de las personas que no conocían del deporte, que lo que jugaban en baloncesto ahí en la cancha frente al negocio de mi abuela, que tenía un colmadito, y me veían a mí con la pelota, tirándome en el piso con el balón y esto, y para aquí y para allá. Me acuerdo que uno de los señores que había ahí, no me acuerdo su nombre, me dice, mira, este nos va a traer el mundial a Puerto Rico, y se echó a reír. Y yo, como niño, al fin no entendía y seguí para adelante y jugaba. ¿Qué te quiero decir? El fútbol en Puerto Rico el jugador tiene que quererlo, en ese momento tenía que quererlo. No habían recursos, no habían las ligas que hay ahora, lo poco que había era difícil de llegar, y en los lugares donde habían pocos recursos que se jugaba el fútbol, pues no habían oportunidades para esas personas, ¿me entiendes? No había momentos de salida. Al final, el fútbol de Puerto Rico sí ha evolucionado mucho. El que no lo ve, pues quizás es porque no ha pasado por el proceso que nosotros como jugadores. Cuando yo llegué a la academia competitiva más alta que yo pude llegar en Puerto Rico, Luis, yo no, mi mamá, que siempre estuvo ahí conmigo, que ya que nos acercamos al Día de las Madres, mami, gracias, de verdad, eres una guerrera y siempre has sido parte de esto. Mi mamá tenía que llevarme y guiar, conducir 2 horas y media desde Guánica hasta Río Grande, Luis. Sí, que es duro. Ida y vuelta. Salir a las 3 de la tarde, de recogerme en la escuela, tanto para ese tiempo era la high school, y subir hasta Río Grande, para después bajar y llegar a las 11, 12 de la noche, para yo sentarme a hacer las asignaciones, o lo poquito que hacía las asignaciones, para levantarme temprano en la mañana, terminar las otras, e irme para la escuela, y seguir. Eso era todos los días. Y de los pocos las personas que saben de mi historia son los que saben esto. Mucha gente no lo sabe. El futbolista puertorriqueño tiene que quererlo. Yo me acuerdo de personas que hacían lo mismo que yo, jugadores que hacían lo mismo que yo para ir a la selección de Puerto Rico, porque se entrenaba en Bayamón o se entrenaba en San Juan y eran de Mayagüez. Jugadores que eran cracks, jugadores que tenían un talento increíble, jugadores que podían ser jugadores que podían cambiar el juego, que podían ser material importante para la selección de Puerto Rico. Y al final, por distintas situaciones, ya sea oportunidades, porque decidieron no seguirlo, porque al final se les hacía muy difícil, decidieron no continuar con el sueño del fútbol. Pero es que en Puerto Rico hay mucho talento y la evolución lo está dando ahora. Torneos de Busel Beatle, la Champions de los residenciales que allá hace Eduardo Ribe TV con Quintana. Un saludo a toda esa gente allá. El fútbol ha evolucionado. Ahora hay que ver hasta dónde vamos a llegar. ¿Cuál es el techo del fútbol de Puerto Rico? Porque de que hay muchas cosas que se pueden mejorar, sí. Que hay muchas cosas que se han hecho bien, sí. Que hay otras cosas que no se han hecho bien y que se pueden mejorar nuevamente, valga la redundancia, sí. Todo lo hay. Siempre hay espacio para mejorar. Pero hay que ver cuál es el techo del fútbol de Puerto Rico actualmente. Y cuando tú miras qué talento hay, o sea, podemos ir a remontarnos un momento a ese juego de Puerto Rico contra El Salvador en Salvador. O sea,
es una cancha difícil, lo podemos hablar desde el término, desde los fanáticos hasta el mismo campo de juego. O sea, y el que sigue la CONCACAF sabe que así se juega. O sea, hemos visto Estados Unidos meterse a esos campos y tener que ir a salir a buscar un juego en esas condiciones, pero es parte, ¿no?, del fútbol. Y ver que Puerto Rico le pudo competir del tú a El Salvador, o sea, y que tú dices, coño, aquí hay algo. Es que se puede competir, pero se puede competir siempre y cuando el proceso se haya preparado de la manera correcta. Y esto es bien subjetivo, Luis, porque la manera correcta de preparar las cosas para ti puede ser muy distinta de la manera correcta de preparar las cosas para mí. Es muy subjetivo. Todo va a depender de la estrategia o el plan de trabajo, como mencioné anteriormente antes de que empezáramos el podcast. Estaba hablando contigo. Todo tiene una manera subjetiva de ver las cosas. De que ahora mismo se están haciendo las cosas bien. Sí, se están haciendo cosas muy, muy buenas. Que hay cosas muy buenas, esas buenas que se están haciendo que pueden ser mucho mejor. Totalmente. Siempre va a haber espacio para mejorar. Que quizás haya los recursos, quizás los hay. Que quizás no hay los recursos, probablemente. Que quizás esos recursos se están utilizando en otras cosas que quizás se pudieran estar utilizando en este momento también. Pero es que al final no tenemos el mapa del plan de trabajo que la federación ha trazado. Eso no lo tenemos nosotros, no lo estamos viendo. No estamos dentro. Al final, cada cual sabe lo que hay dentro de la olla porque es el que la menea. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Al final, yo no estoy ahí dentro para decirte esto es lo que está sucediendo o esto tiene que hacerse de esa manera. Quizás ellos tienen una visión distinta y a este momento quizás están funcionando. Pero ahora, viendo la convocatoria nueva para esta próxima fecha FIFA de las eliminatorias del Mundial, el mayor bajón que tenemos es que Jeremy de León no está disponible por la lesión que sufrió ante Dominicana, que recayó en su lesión de hombro, entiendo que lo tuvieron que operar o pasó por un proceso de rehabilitación distinto, no tengo la información completa, pero el no tener a Jeremy de León fue la pieza clave contra El Salvador, sin dejar afuera a Leandro Antonetti, que también es una pieza clave, pero lo que te puede dar Jeremy de León en la base de desequilibrio futbolístico por la banda, quizás otros jugadores no te lo pueden dar. Ahora, lo positivo de esta convocatoria, que lo estuve hablando con un amigo los otros días, entrenador actualmente, le dije, lo positivo es que hay jugadores ahora mismo que están viniendo a esta selección que venían a la selección antes y no tenían minutos de juego en sus clubes y venían a agarrar minutos de juego en la selección. Ahora no. Un ejemplo, Wilfredo Rivera jugaba en Orlando City B, lo llamaban a veces para el primer equipo, no debutaba en el primer equipo, tenía sus pocos minutos en el segundo equipo, pero venía acá y agarraba más minutos en la selección de lo que jugaba en Orlando City. Ahora no, ahora está en Puerto Rico, está con Quintana, está en su casa, está con su gente, está entrenando y está jugando. Quiere decir que va a venir con minutos de juego a la selección, va a venir en ritmo. ¿Que eso nos puede ayudar? Sí. Que quizás el nivel de fútbol de Puerto Rico no es el mismo nivel de Estados Unidos, es una realidad, pero está jugando en la primera división de Puerto Rico. Y a pesar de que no es una primera división completamente profesional, es una división, es un path to pro, porque la están llevando a ser profesional, pero estás teniendo minutos de juego. Y eso es lo importante en un jugador, tener minutos de juego, entrar en ritmo de competición. Y cuando un jugador entra en ritmo de competición, todo puede suceder. Y cuando tú ves un equipo como, ¿verdad?, como Puerto Rico, que le compitió bien a El Salvador, que en esa serie de juegos, ¿verdad?, de 2 juegos contra Dominicana, le jugaron bien a Dominicana. O sea, le empataron a Dominicana con 8 jugadores en el campo. Tú empatarle a una selección que va a ir a la Copa Oro con 8 jugadores en el campo, es mucho que decir. No, y no solamente eso, en ese juego estuvo el que era el de Real Madrid, ¿verdad? No, espérate. Para ese juego estuvo, entiendo que no estuvo ni Junior Firpo, ni Mariano Díaz. Estuvieron en el segundo, ¿no? ¿Cómo? En el segundo fue que estuvieron, ¿no? Fue en el segundo partido allá en República Dominicana. Pero sin embargo, Mariano Díaz no fue el que clasificó a Dominicana a la Copa Oro. Fue esa base de la plantilla que estuvo jugando en Puerto Rico. Al final, no podemos quitarle mérito ni crédito a la selección de Dominicana por tener o no tener a Mariano Díaz o a Junior Firpo. Hay que dar crédito a que la selección empató con 8 jugadores en el campo.
con su gente. Eso es lo que hay que dar crédito. Claro. Esos detalles importantes. Y luego, como técnico, como parte del staff técnico, nos metemos al camerino a ver qué se hizo mal. Si se manejaron mal los cambios, si los cambios se pudieron haber hecho un poco más tarde, dado a que después tuvimos que sacar a un jugador por lesión y nos quedamos sin cambios en el tiempo regular porque no se jugaba extra time, era un partido amistoso. Cómo manejar las sustituciones o cuándo manejarlas, eso puede ser algo que quizás el cuerpo técnico puede mirar y decir, espérate, hay que manejarlo de esta manera próximamente para futuros momentos. Al final son detalles. Todo el mundo como técnico podrá cometer errores y para eso son esos partidos amistosos. Yo prefiero que estas cosas sucedan en partidos amistosos y no en partidos que nos pueden costar una eliminación. Para eso son esos partidos amistosos, para eso son los entrenamientos, para cometer errores, para eso son los amistosos, para ver con qué tú cuentas y cómo puedes prepararte para tu siguiente compromiso que te va a dar puntos, que te va a dar algo siguiente a seguir compitiendo por ese ansioso pase al Mundial que va a ser difícil, pero hay que mirarlo, hay que seguir, hay que trabajarlo. Para ir terminando, se me quedaron muchas preguntas, pero eso da pie para una segunda entrevista, o sea, hablar un poco, ¿verdad?, de tu área ahora como coach de arquero y todas esas cosas. Quiero preguntarte, ¿qué le falta al fútbol de Puerto Rico para llegar a ese ansiado, bueno, hablando, ¿verdad?, el Mundial está ahí, así que podemos tomarlo como referencia, o sea, ¿qué le falta a Puerto Rico para poder llegar a este Mundial? ¿Y qué le falta a Puerto Rico para llegar al próximo nivel a futuro? Pues mira, Luis, yo lo que primero que te puedo decir es que tiene que haber unión. En Puerto Rico hay grandes talentos dentro del campo y fuera del campo, dentro de la parte administrativa, dentro de la parte de marketing, dentro de la parte de redes sociales. ¿Y por qué estoy trayendo esto? Porque en Puerto Rico hay grandes personas haciendo cosas importantes por el fútbol de Puerto Rico, que si el fútbol de Puerto Rico se une, como cuando en algún momento pasa una situación difícil en Puerto Rico, una desgracia, un huracán o algo, y me duele traer este tipo de similitud, pero si la gente en Puerto Rico se une de esa misma manera, con el único fin de que el fútbol en Puerto Rico sea una línea donde todos los jugadores puedan decir, yo quiero jugar en el primer equipo de mi equipo. Yo soy un ejemplo, yo soy de Quintana, yo quiero jugar en el primer equipo de Quintana, en el equipo profesional, tenemos un equipo profesional, yo quiero jugar ahí, o en Metro, o Caguas, o San Juan, que haya eso, que los estadios empiecen a llenarse, que haya un poco más de apoyo por parte de la gente y que todos los que hacen algo por el fútbol, ya sea a nivel de redes sociales, ya sea a nivel de competiciones, ya sea a nivel de la federación, ya sea el departamento de recreaciones que tiene sus ligas aparte, si todos se unen para que el fútbol en Puerto Rico vaya en una misma línea, sin importar intereses personales o políticos o intereses de negocio, y todos van por la misma línea. Un ejemplo, Panamá. El mejor ejemplo, Panamá se ha unido de una manera importante para lograr las cosas que están logrando en el fútbol. ¿Por qué en Puerto Rico no se puede hacer? Claro que se puede hacer, que todos se unan de la misma manera, con un fin en común, que sea, vamos a alejar un camino hecho para las futuras generaciones, para que al final nosotros podamos disfrutar de lo que ellos van a estar haciendo por el fútbol de Puerto Rico. Entiendo que ese es el camino para poderlo iniciar. Y no solamente eso, lo que tú dices, algo bien importante lo que dijiste, dejar los intereses al lado. Yo creo que no solamente en Puerto Rico, ¿verdad?, llevándolo en general, o sea, que muchas cosas se han jodido por los intereses, o sea, que al final del día no se supone que si tú eres parte de un organismo que está velando por el deporte, por no decir un deporte general, por llevarlo en general, o sea, no se supone que todos los que están ahí están por el mismo fin, o sea, hacer que ese deporte llegue al próximo nivel, o sea, creo que es importante dejar los intereses afuera. Eso es correcto. Al final, todos queremos ver a Puerto Rico en una Copa Oro. Yo fui parte de una selección que estuvo a 90 minutos de una Copa Oro, y al final, como selecciones, como federación, nos hemos siempre quedado a 90 minutos de una Copa Oro. ¿Por qué entonces no iniciar un camino distinto donde vamos a sobrepasar esos últimos 90 minutos de la
para llegar a una Copa Oro. Vamos a sobrepasarlo, vamos a crearlo, vamos a prepararnos todos por el mismo fin. Bueno, es muy difícil también, porque al final el fútbol en Puerto Rico es como el fútbol en Estados Unidos. Muchas academias sobreviven de la matrícula, de que papá me paga su matrícula anualmente, o mamá me paga su matrícula anualmente, o X o Y cosas me llega en cuestión de dinero para poder subsistir. Los campos pertenecen a los municipios, la mayoría de los campos. Quienes dan mantenimiento son los municipios, es el gobierno. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Si al final no hay momentos donde hayan personas que quieran invertir, porque al final hay que entenderlo, y el que no lo sepa, pues tiene que entenderlo ahora. El que invierta en el fútbol no invierte para ganar. El deporte del fútbol, cuando se invierte, hay muchas pérdidas en un principio. Siempre van a haber pérdidas, porque es un deporte que exige mucha inversión, pero es muy poco lo que te da a cambio. Y en Puerto Rico estamos acostumbrados a que queremos ver nuestra parte, lo que vamos a recibir de vuelta, queremos verlo rápido, queremos ver resultados cortos, rápido a términos cortos. Y eso hay que entenderlo. El fútbol, la mayoría de los clubes de fútbol te dicen que tuvimos tantas ganancias este año. Sí, eso es el Real Madrid, eso es el Bayern Múnich, eso es el Barcelona, estos equipos profesionales que dependen de la taquilla, equipos profesionales que dependen de la venta de camisetas, que dependen de que el estadio tiene ciertas ayudas para poderse mantener. Esos equipos cuentan peso a peso. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? En Puerto Rico, los clubes, la mayoría de los clubes viven o de sus auspiciadores pequeños o de la matrícula que llega. Y así no puedes mantener un club mirando hacia el profesionalismo. Hay que crear profesionales que puedan ser formadores de jugadores y formarlos a tal manera que al final yo diga, este jugador lo voy a vender. Un ejemplo, olvídate de venderlo al Barcelona, olvídate de venderlo, vamos a venderlo a Peñarol, vamos a venderlo al Cibao en Dominicana, vamos a venderlo a Costa Rica, a empezar a vender jugadores, que se empiece a ganar unas pequeñas cantidades de dinero, que puedas vender jugadores y empiezas a sacar una finca, porque esto es así. Ese es el verdadero mercado del fútbol. Así es que vive el Real Madrid. El Real Madrid vive de la cantidad de jugadores que sacan de su cantera para llevarlos a otros equipos. Y todo lo que entra luego es ganancia. No, así, oye, Brian, quiero darte las gracias por sentarte un ratito conmigo. Oye, se quedaron varias preguntas, pero como te dije, eso da pie para una segunda entrevista. Así que gracias por la oportunidad y éxito siempre. Gracias a ti por la oportunidad. Si me dejas hacer este anuncio, dale. A todas las personas que nos escuchan en el área de Texas, Austin, Texas, Central Texas, la temporada del Austin Rice. Yo soy entrenador de arqueros del Austin Rice, equipo profesional femenino que actualmente ha recibido la sanción como División 2 profesional para el año que viene. Inicia su temporada, su último torneo corto, el mayo 18 en el House Park en Austin, Texas. Así que si eres fanático del fútbol, ven a apoyar a las chicas. Llegan jugadoras internacionales, al momento 2 jugadoras puertorriqueñas con bagaje de selección nacional llegan al equipo. Así que va a ser una temporada importante y obviamente la meta es el campeonato nacional, porque el año pasado nos quedamos ahí a nada de clasificar el campeonato nacional. Este es mi primer año, digo nos quedamos porque ya me siento parte del club dentro de esta experiencia que estamos viviendo. Así que gracias a ti, Luis, por la oportunidad y boletos en austinricefc.com. Así que gracias, Brian, y éxito siempre. Gracias a ustedes. Oye, quiero darle las gracias por llegar hasta aquí, escuchar el podcast, escuchar este episodio brutal. Oye, recuerda buscarnos en cualquier plataforma de podcast como es de la línea podcast y en Instagram como es de la línea podcast. Dale like, dale share, comparte este podcast con todo el mundo. Y si no sabes dónde puedes buscarnos, sencillo, vete a Instagram como es de la línea podcast. Danos a seguir primero que todo para seguir con la meta de seguir creciendo y llegando a otros públicos. Y ahí hay un link de Linktree que lo llevará a todos los lugares donde estamos disponibles. Búscanos en YouTube como DLP Indazán para que no te pierdas otra parte del podcast que se llama El Extendido con Melo. Son 2 podcasts con la misma persona, pero son 2 temas completamente diferentes, así que búscala allá en YouTube como DLP Indazán para que escuches El Extendido. Oye, usted escucha esta pista
que está de fondo en este outro es nada más y nada menos que con DJ Salva de España para el mundo. Así que oye, si necesitas una pista para tu intro, para tu outro, también para tu promo, también para tu demo, para lo que sea, escríbele a DJ Salva en Instagram y dile que vas de parte de Melo para que te trate con cariño. Shout out a DJ Salva, el mejor DJ de España. Y usted ve el logo Desde la Línea, ¿verdad que está bien bonito? Usted ve los fondos que usamos para los extendidos, también para las noticias, es nada más y nada menos que por AG Artists, es la que tiene a todo el mundo al día en Puerto Rico. Equipos de baloncesto, le hace las promos a varios equipos del BCN, así que contáctalas en Instagram como AG Artists. Y por último, pero no menos importante, gracias por la oportunidad. Recuerda darle like, darle share, compartir esto con todo el mundo y dejarnos 5 estrellas en Instagram. Que tengan buen día, se me cuidan.